bicicleta y sufre accidente contra automóvil saliendo expedido. Este es un caso real, en realidad, que me sucedió a mí. Fue en el hospital, pero cerca, a un centro de salud, y supieron qué hacer. Es llevado por amigos al centro de salud despierto con múltiples heridas y sangrado profuso en región tóraco-abdominal. El hospital más cercano se encuentra a 1 hora de su centro. ¿Cuál sería tu plan de trabajo? ¿No? Nos llegó del centro de salud a Guantinsuyo, en realidad al hospital lo refirieron bastante bien. Este es un paciente, como les dije, politraumatizado. ¿Por qué? Yo voy a tener el término poli, contuso y traumatizado. ¿Qué diferencia hay? Poli implica más de 2 sistemas. Mayor igual, ¿no? Mayor igual de 2 sistemas. Por ejemplo, cabeza y tórax, abdomen, pelvis, etc. La diferencia es que el policontuso no compromete la vida del paciente. En cambio, el politraumatizado sí compromete la vida del paciente. En niños, ojo, voy a poner acá un asterisco, en niños el policontuso debes manejarlo como un politraumatizado porque son niños, ¿no? Los órganos son completamente diferentes y el alto impacto también es importante, la energía es distinta cuando se golpean. Eso es número 1. Punto número 2. Antes de empezar todo, quiero que recuerdes que este es el cuello, o vamos a hacerlo acá, ya que tenemos esta zona y acá hay un corte bastante grande, importante. Esta es la escotadura yugular. Escotadura yugular, es decir, donde van a ser el esternón. Voy a tener las tetillas, la tetilla, un mamila, a nivel de T4. Ahí está la carina también. Apófisis sifoides. Apófisis sifoide, ángulo de Charpy o boca del estómago. Y la cresta ilíaca. ¿Por qué es importante esta localización? Porque entre la escotadura yugular y la tetilla voy a tener netamente la región del tórax. Entre la tetilla, ¿no?, y la apófisis sifoide, ángulo de Charpy o boca del estómago es la región tóraco-abdominal. Y desde la boca del estómago, apófisis sifoide o ángulo de Charpy hacia la cresta es la región netamente abdominal. Esta topografía nos va a permitir a todos discernir y tener una idea de que si es tórax, yo recuerdo la patología que era el HOTNENA, ¿recuerdas? HOTNENA era un acrónimo que yo utilizaba para trauma torácico, puede ser abierto o cerrado. Lo más frecuente era cerrado, y lo más frecuente dentro de cerrado era la fractura costal simple. Hemotórax, obstrucción de vía aérea, taponamiento cardíaco, tórax inestable y los tipos de neumotórax. Si es abdominal, puede ser abierto o cerrado. ¿Qué diferencia había? En el trauma torácico no se explora la herida. En cambio, en el abdominal sí se explora. Debes explorar la herida. Y tóraco abdominal, ambos coordinan, ¿no?, el manejo. Ahí cambia. Entonces, policontuso va a ser un paciente que tiene una lesión de más o igual de 2 sistemas comprometidos, pero no compromete la vida. Mientras que politraumatizado, mayor o igual de 2 sistemas, pero sí compromete la vida. ¿Ok? Hasta ahí quedamos en que primero debo verificar cómo está mi paciente y qué es un policontuso o politraumatizado. Ahora que yo sé que es un politraumatizado, voy a tener 3 periodos, tanto en tiempo, localización y qué hacer. Tiempo. Esto de acá dura segundos, hasta 1 minuto. Este va de 1 minuto a horas. No, 1 hora. Y este va de horas, o bueno, ya horas a días. La localización frecuente, cuando tengo una lesión importante que es de segundos, es por ejemplo aorta, ¿no?, abdomen, corazón, cerebro. El segundo periodo como tal va a ser ya órganos, digamos, más abdominales. Abdomen, por ejemplo, vaso, ¿no?, páncreas, y los diferentes órganos en tórax, ¿no? Pero ya como tal, pulmón, por ejemplo, pulmón, etc. Y el tercer periodo, la localización, normalmente ya son pacientes que están más estables, digámoslo así, ¿no? Más órganos, tratamiento definitivo. Porque pueden pasar hasta días incluso. Acá, manejo, importante, exponer de la herida. Exponer la herida, porque tienes que saber dónde está, porque es cuestión de segundos. A este periodo, al segundo, se le llama la hora de oro. Esta es la importante, dentro de todo, ¿no? La más importante. Acá se te puede morir el paciente. Y acá vas a manejar el ATLS. Y acá también el ATLS, pero dependiendo de la localización de la herida. Por ejemplo, eso es lo que yo le decía. Tienes un neumotórax, atención, lo transforma en un... ¿Qué sería? Está de acá. Desde el primer minuto es un neumotórax, atención. Es súper urgente. ¿Qué hago? Punzo con una aguja. Y una vez que esté estable, tranquilo, no pasa nada, le pongo Sudren y ya pasa a un tercer periodo. ¿Ok? El primer periodo sería de prevención. Prevención, por ejemplo, poner collarín, corticoides, proteger vía aérea, etc. ¿Me entienden? En cambio, este no. Quédate así, como tal. Primer periodo, por ejemplo, es un paciente que se ha caído del tercer piso, del quinto piso, de rodamiento, se cayó del caballo por el cerro y te viene mal. Cuestión de segundos. En ese momento, ¿qué pasó? No se rompe la aorta, se pone, pues obviamente no hay mucho que hacer, pero es prevención. No, lo ves, vas a ponerle collarín, una férula, analgesia vía, etc. Mientras que en este tienes que actuar muy rápido, 1 minuto a 1 hora. En cambio, este puede esperar. Entonces, cuando yo tengo la valoración primaria es el A, B, C, D y E. El ABC, en realidad. Porque el E ya prácticamente es acá, exposición del paciente. ¿Ok? Valoración primaria, el ABC. Importante. Ya vamos a borrar acá, está dentro de, pero vamos a ponerlo así. El ABC. Vía aérea, ventilación y circulación es valoración primaria. Valoración secundaria, perdón, es exponer, exposición, es descubrir al paciente. Y la valoración terciaria ya es la definitiva, ¿no? ¿Qué vas a hacer? El tratamiento definitivo o final. La triada de la muerte, importantísimo. Cuando tú ves un paciente, punto número uno, funciones vitales, ¿no? Funciones vitales. Es decir, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación. ¿Cómo está? Punto número 1, funciones vitales, presión arterial, te repito, frecuencia cardíaca y saturación. Punto número 2, examen físico. Auscultación, percusión, ¿no? Y observación, observar. Ver amplexación, etcétera, entre otras, ¿no? En general. En abdomen también vas a palpar, palpación doloroso, no doloroso, etcétera. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo debo evitar la triada de la muerte. Todo este sistema es para evitar la triada de la muerte, que va a ser la hipotermia, acidosis, ¿ok? Hipotermia, acidosis y coagulopatía. El paciente se muere desangrado. Esta es la triada de la muerte. Hipotermia, funciones vitales, ¿cómo está? Está frío, etcétera, ¿no? Está hipotenso. Acidosis. La acidosis la puedo ver con los gases arteriales también, ¿no? Y la respiración. Coagulopatía, exámenes de sangre. Todo paciente politraumatizado siempre debe ser manejado de inicio con el ABC. A, B, C, D y E. El ABC, no te olvides, sumamente importante para el manejo. Vía aérea. Vía aérea. En vía aérea yo voy a tener
básico, avanzado y quirúrgico. ¿Qué es básico? Cuando tengo el paciente que está en el suelo, por ejemplo, está malo o politraumatizado, inconsciente, etcétera, elevar el mentón. Acá está. Elevar el mentón. ¿Qué más? Tracción mandibular. Ambas son medidas básicas. La avanzada, ¿cuál sería? Intubación. Y la quirúrgica, ¿cuál sería? Cricotiroidectomía o traqueostomía. Traqueostomía o crico. Pregunta, ¿cuál puedes hacer tú? El básico. ¿Puedes hacer avanzado si es que sabes? Probablemente sí. Incluso podrías hacer una cricotiroidectomía. Sí. Si tienes un tubo endotraqueal o cualquier tubo, agarra la manzana de Adán. Lo ideal es entre la manzana y la escotadura yugular, a la mitad. Lo ideal. Pero si no puedes, de frente nada más agarra la manzana de Adán, haces un corte, no tan grande, un corte en piel, e introduces una cánula a la mala, entre comillas. No es lo ideal, pero se puede hacer. ¿Ok? Ventilación. Cuando hablo de ventilación, importantísimo. Trauma torácico. Recuerda, ¿qué cosas importantes voy a tener? Hemotórax, neumotórax y tórax inestable. Esto de acá ya lo vimos en trauma torácico, pero de todas maneras te recuerdo que es importante que si no tienes nada, pero tienes una sospecha, punces con aguja. Punces con una aguja, agarras la jeringa de 20, un poquito de cloruro, punzas, y si sale aire, ¿qué es? Neumotórax. Si sale sangre, obviamente es hemotórax. ¿Ok? El tórax inestable, lo ideal es proteger vía aire. Circulatorio. Pulsos. Los pulsos se miden 3/3, lo normal. Primero, ver si están simétricos, presentes, y luego, si tienes un signo de trauma vascular, hay signos duros y signos blandos. ¿Qué diferencia hay? Que los signos duros son duros porque te llevan más al diagnóstico, son más fuertes, por eso se llama duros, son más fuertes. Por ejemplo, no hay pulso, no hay. En cambio, signos blandos, está pero disminuido, pero está. Y le tomas una ecografía, por ejemplo, ¿no? Signos duros, el hematoma, o sangrado pulsátil, o sea, estás viendo, está que salta la sangre, ¿no? Te llega un cortado al serum, que me ha llegado una vez y se ve, chorrea. Lo cubro, lo tapo, si se puede, lo ligas y lo refieres al toque, tiene 6 horas. Eso también es importante, ¿no? Ligar o torniquete. Muchos dicen que está contraindicado, pero en el ATLC está aceptado si es que vas a hacer algo en menos de 6 horas. Y cuando tengo torniquete, agarra una venda y vendas. Fuerte. Pero, o sea, lo necesario para que no sangre. O sea, pones compresas, pero no un torniquete como tal, sino así. Comprime y listo. E importantísimo, su doble vía periférica. Si es que tiene mucho sangrado, vía periférica. Porque vas a reponer. La regla te dice 3-1. 3 mililitros de cristaloide primero y luego coloide más sangre. Cristaloide por cada 1 mililitro de sangre perdida, ¿ok? O sea, por cada mililitro de sangre que el paciente pierde, tienes que reponerle 3 mililitros de cloruro de sodio, por ejemplo, ¿ok? Doble vía periférica grande, para que pase a bolo, puedes meterle 500. Por eso que normalmente le dicen, pon un bolo de 300, 400, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el paciente sangra, un paquete globular equivale a 350 mililitros. Cuando sangra, tú calculas que el hematocrito, la hemoglobina ha caído en un punto, que son 3% de hematocrito, entonces tú aproximadamente inconsciente dices, pásale 500 mililitros o 300 mililitros aproximadamente, ¿no? D, déficit neurológico. Glasgow. ¿Ya? Si el paciente está alerta, por ejemplo, movimientos al dolor, inconsciente, etcétera, ¿ya? Y E de exposición. No te olvides descubrirlo por completo. Y si es necesario, sonda Foley para valorar diuresis. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenía, punto número 1, funciones vitales, recuerda que la presión arterial era igual al gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Este gasto cardíaco era igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca y esto dependía de la precarga, poscarga y contractibilidad miocárdica. La presión va a depender de todos esos factores y te explico. B de vasopresores y acá actúan los inotrópicos. En la triangulación de los gases arteriales tú vas a tener que la presión arterial depende del gasto cardíaco. Si este baja o se ve alterado, hay un aumento de la resistencia vascular sistémica y viceversa. Y cuando hay aumento de la resistencia, es decir, la sangre y todos los líquidos van a los órganos más importantes, ¿cómo lo voy a vigilar? Con la diuresis. Sonda Foley debe ser más de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, aproximadamente. Más o menos así. Incluso más. Uno te dice 1 mililitro por kilo, no si está en shock, pero si no, 0.5 como tal. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en los estados de shock yo tengo 1, 2, 3 y 4. Acá 4 de 40%, mayor. De 40, 3 de 30% a 40%. De 15 a 30% y menos de 15%. ¿De qué? De sangre. Acá el sistema nervioso se altera, la presión cae bruscamente, la frecuencia cardíaca aumenta más de 140 porque hay un sangrado masivo. Entonces tú debes mantener a tu paciente en esto, o sea, casi es que deseas, ¿no? O sea, idealmente, digamos que si está en shock, lógicamente que no te pasa el estadio 3 porque el estadio 3 es contundente, o sea, el paciente ya está muy grave. Entonces, cuando tú tienes un paciente hasta acá, ya deberías haberlo referido. Debes haberlo referido en estadio 1, 2. El 1 en realidad, si es crónico, si el paciente tiene un sangrado crónico, tiene melenas o sea, está estable, tranquilo, lo podrías manejar, dependiendo de la causa. Pero el 2, que va a pasar al 3, al toque debes de referirlo, doble vía. Entonces, si tienes un paciente como tal, primero, NPO. Nada por vía oral. Proteger la vía aérea. Luego, hidratación, cloruro de sodio, ¿no? Recuerda la regla del 3-1. Puede ser, dependiendo si le das en bolo o no, puedes pasar de 1 litro en 24, 2 litros o 3 litros, dependiendo de la cantidad que ha perdido. Puedes poner un gastroprotector o no, dependiendo. Y el resto de indicaciones en realidad va a depender de lo que tenga. Por ejemplo, si tiene mucho dolor, le vas a poner un analgésico. Ten cuidado con los analgésicos que pongas, porque si tiene compromiso neurológico, el tramadol es muy bueno, muy rápido, subcutáneo, pero da náuseas y tiende a la hipotensión. Igual que el metamisol. El metamisol da hipotensión. Un buen buen analgésico es el ketoprofeno, la verdad. Como analgésico, ¿no? Ketoprofeno. Puedes agregar como tramadol dependiendo de lo que tenga o no tenga. Valora diuresis, funciones vitales. Y dependiendo también, puedes ponerle antibiótico, ¿ya? Lo que tienes, lo más frecuente que vas a tener en tu centro de salud o posta es ciprofloxacino o clindamicina. En estadio shock, cuando ya tienes un paciente así, ¿no? Politraumatizado, recuerda, séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y cinético.
cinético en los libros antiguos, anafiláctico, ¿ok? Entonces, con extremos y medios. Gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. En el hipovolémico hay, por ejemplo, un sangrado o pérdidas del gasto cardíaco, disminuye, la resistencia aumenta de manera compensatoria. Este es inverso. Y es así como tú debes valorar si tu paciente está frío. Normalmente lo que vemos, ¿recuerdas? Es ectoscópicamente cómo está en aparente mal estado general, por ejemplo, ¿no? Aparente regular estado de hidratación, aparente regular estado de nutrición. Porque es importante qué tan bien o mal lo ves tú. 2, hidratación. Saca la lengua, a ver, para valorar las escleras, necesita más líquido, está perdiendo volemia. Y de manera sistemática, recuerda, vale la redundancia, los sistemas, yo voy a tener cerebro, columna, voy a tener tórax, abdomen, pelvis y otras fracturas. Más o menos así. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Por sobre todas las cosas, vía aérea. Vía aérea. Si no puedes hacer nada, tracción, levantas, nada, lo intubas. Si no puedes, traqueostomía. Es complejo, ya es complejo hacerlo, por lo menos la primera vez, pero es lo que tenemos. Entonces, primero, del ABC, vía aérea. Respiratoria, descarta todo eso del segundo periodo, ¿no? El segundo tiempo o la hora dorada, la hora de oro. Tercero, circulatorio, su vía periférica. Puedes poner hasta CBC, pero es más complejo, pero en realidad doble vía periférica o una vía periférica y lo vas a hidratar con el 3-1. ¿Ya? Luego, déficit neurológico. Y eso es lo que vemos acá. La conducta que voy a seguir en vía aérea va a ser, ya, vía aérea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Maniobras básicas, que era tracción mandibular o elevar el mentón. Puede ser avanzadas, que es intubar, o puede ser quirúrgica, ¿no? Crico, tiroidotomía o traqueostomía. No hay más. Ventilación. Ojo con el hemotórax. Ojo con el neumotórax. Y ojo con fracturas costales. Tú dirás, pero tienes solo 5 costillas rotas, no estás inestable. Sí, pero más de 3 ya es un trauma de alto impacto y el paciente debe ser hospitalizado y manejado porque estas costillas rotas se pueden transformar en una neumotórax. Atención, no te olvides. Circulatorio, pulsos. Y la regla del 3-1. 3 mililitros por cada mililitro. Primero, cristaloides. Y luego, coloides, sangre. Déficit neurológico. En déficit neurológico, de acuerdo a los criterios nexos también, le tomas una tomografía. Primero, por sobre todas las cosas, antes de tomografía en realidad es columna, collarín, ¿no? Estabilizar, que esté estable el paciente. Y siempre valora midriasis, anisocoria. Exposición, descúbrelo el paciente. Descubrir a todo tu paciente, no puede quedar como tal. Y en Glasgow, en realidad, tengo ocular, verbal y motora. Vamos, en realidad yo siempre he ido de atrás para adelante y de abajo para arriba, en este orden. Es más fácil de recordar en realidad, bueno, por lo menos para mí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Fácil. El 1 en todos es prácticamente igual, ¿no? Y acá era 14, 15, era leve, una alteración leve. Era de 13 a 9, moderada, menor o igual de 8, severa, ¿no? Alteración del Glasgow, llámese como tal. Entonces, más o menos era así. En verbal no es que no haya uno, sino incomprensible, ¿no? Incomprensible. Pero acá prácticamente no hay movimiento ocular. Y todo va a ser referido al Glasgow con el dolor. Dolor. Porque acá está en extensión al dolor, flexión al dolor, retira el dolor, moviliza de manera, ¿no?, espontánea y acá obedece órdenes. Entonces, obedece órdenes, moviliza. Mueve tu brazo, mueve el brazo, ¿no? En cambio acá localiza el dolor. ¿Ok? Uno obedece, el otro localiza, el otro reacciona al dolor, al estímulo, lo aprietas y te quita, ¿no? Extensión, flexión. Flexión, extensiones. Flexión. Extensión. Es así y así. En verbal, habla espontáneamente. Acá está un poco confuso. Perdón, acá es incomprensible. Confuso. El paciente está medio, ¿no? Medio te responde, pero confuso. Acá es incomprensible. Incoherencias, en realidad. Incomprensible. Y acá prácticamente no te habla nada, el paciente está, no, ido. Y en ocular, espontáneo, al dolor, ¿ya? Y acá tiene alteración ocular como tal, ¿ok? Espontáneo al dolor. Entonces, es importante que encuentres el Glasgow, digamos, de manera muy práctica, muy sencilla, para que sepas qué hacer. ¿Por qué? Porque un paciente 14-15 puede ser leve, lo puedes observar, pero si ya tiene menos de eso, puede ser moderado o severo, debes referir. Debe referirlo al paciente, ¿ok? Y con respecto a trauma abdominal como tal, hay un estudio que se llama ECOFAST. El ECOFAST es un estudio rápido, ya que te va a permitir valorar si tienes sangrado o no tienes sangrado, lo que le llamamos líquido libre. Que esto corresponde a un trauma de víscera hueca, por ejemplo, o una lesión o una hemorragia, ¿no? En ese momento un sangrado activo. Y trauma abdominal yo voy a tener abierto y cerrado. Si hay solución de continuidad, es decir, el peritoneo. A diferencia del tórax, acá sí se explora. Sí se explora, ¿ok? Sí se explora. Entonces, un trauma abdominal como tal cerrado puede tener signos peritoneales, inestabilidad hemodinámica o puede estar estable. E igual, si es abierto, puede tener síntomas peritoneales, puede estar inestabilidad hemodinámica o puede estar estable. ¿Qué diferencia hay? Que si está estable, va a tomografía. Pero las otras dos van a cirugía. Todo paciente que tú tengas con trauma, que está inestable, al toque debes referirlo. Aguantan bastante en realidad los pacientes, ¿ya? No es que en una hora se te muere, no, o sea, realmente sí aguantan, ¿no? Lo tienes que referir, le pones su doble vía, le pones su collarín, inestabilizas, o estabilizas, mejor dicho, de cualquier lesión que tenga y lo refieres rápidamente. Y acá es pericárdico, perihepático, pélvico, periesplénico. Esos son los rezagos que yo tengo que revisar para valorar un sangrado activo en un paciente con un trauma abdominal como tal, ¿no? Y eso sería el manejo, en realidad,